Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos en esta hora delante de ti, Señor. Presentamos el mensaje que creemos que tú has colocado en nuestros labios para ser predicado, para que la iglesia sea edificada, para que tú nos hables al corazón, Señor mío, para que sea un mover profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, Señor. Que entendamos la profundidad y que entendamos, Señor mío, tu voluntad. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Alabo al pastor Juan ahorita que pedía sabiduría para saber administrar y me hizo recordar. ¿Ustedes recuerdan a John Rockefeller? Oh, ya. ¿Sí? Bueno, siglo XVIII, XIX, el hombre más grande económicamente que había en ese tiempo de Estados Unidos, el primer multimillonario que hubo en Estados Unidos. A los 25 años ya tenía su refinería, imagínense. A los 31 ya tenía el 90% de la refinería de petróleo en Estados Unidos. Era un hombre muy rico, acaudalado, su familia cristiana asistía a una iglesia bautista. Y aquí puede haber un Rockefeller, levánteme la mano si hay un Rockefeller por aquí sentado, me gustaría conocerlo. Bueno, aquí está, me levantó la mano, gloria a Dios, mire. Y vivió edificado en la palabra, en la roca del Señor, ¿cierto? En la roca. Y iba a la iglesia, asistía a la iglesia, pero aún su mente y su pensamiento no había sido renovado. Llegó a ser el hombre más acaudalado, pero llegó a los 53 años de edad. ¿Qué sucedió? Se enfermó gravemente, se enfermó de muerte. Los médicos lo desahuciaron y máximo le daban 1 año de esperanza de vida. Se podía alimentar solamente de sopita después de ir al mandarín a comer cada 8 días. Solamente podía tomar caldito, sopita y galletas, porque el resto le hacía daño. Podemos discernir que tenía un cáncer gástrico bien profundo. Y en esos 53 años, lleno y acaudalado de dinero, ¿qué sucedió en la vida de John? Tuvo una teofanía, tuvo un encuentro verdadero con Dios. Asistía como tú y yo a una iglesia, escuchaba palabra, era dadivoso, pero aún su entendimiento no había sido revelado. La verdad no había sido descubierta en su corazón, porque aún faltaba entendimiento en la palabra de Dios. Y fue allí donde en ese encuentro con Dios, su mente fue tocada. Los médicos decían no más, pero Dios dijo sí va más, porque este hombre acaba de descubrir el verdadero propósito que yo tengo con él en la vida. Fue ahí donde nació la fundación que hoy en día conocemos como Fundación Rockefeller, que ha ayudado tanto al desarrollo de la ciencia médica, que se han hecho bastantes descubrimientos. Se volvió un hombre altruista, se volvió un hombre benéfico, fue un hombre de bendición a los pobres, y fundaciones les daba dinero, regalaba dinero. Decían 1 año, pero ¿ustedes saben hasta qué edad vivió John Rockefeller? ¿Alguien sabe? Muy bien, más de 98 años de edad. Dios añade los años que tú debes vivir cuando tú encuentras el propósito de Dios. Antes de morir, él dijo: he entendido que nada es mío, que todo le pertenece a Dios. He entendido la voluntad de Dios. Mi pensamiento, mi vida ha sido renovado porque tuve un encuentro con Dios y porque aprendí a conocer a Dios. Y yo soy instrumento útil en sus manos. Por eso entrego mi vida en Él. Y a nivel de preámbulo, hoy en la palabra de Dios vamos a hablar. Y saluda a la persona que está a tu lado y dile: hoy es tiempo de renovación. Si no te puso mucho cuidado, dale un codacito santo y dile: oye, renuévate, ya es hora de renovarte. Ya es tiempo de que vengan cambios en nuestras vidas, amén. Y vamos al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer la escritura en el libro de Marcos capítulo 8, 10, 21. Recordamos nuestro último mensaje. ¿Alguien lo recuerda? Hace 15 días aquí en ese lugar. Bien, mi amor, misericordia.
¿Qué mujer anda pila? Misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y hablaba de la multiplicación de los 4,000 panes. Amén. En ese conocimiento que estamos adquiriendo de Dios semana a semana, hoy quiere Dios enseñarnos algo profundo para nuestras vidas. Algo que de pronto va a mover nuestro corazón. Algo que va a decir qué estoy haciendo mal en mi vida y por qué no estoy viendo la bendición de Dios en mi vida. ¿Qué pasa con mi estancamiento? ¿Qué pasa con mi carácter? Si yo asisto a la iglesia semana a semana y no veo cambios en mi vida, hoy Dios va a hablar a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Siguiente, por favor. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, perdón. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y hoy el Señor nos pregunta: ¿cómo aún no entendemos muchas circunstancias que podemos estar viviendo? Contextualizando la palabra, venían de ver la gloria de Dios los discípulos y Jesús y los fariseos y todos los que se reunieron en ese lugar. Se decía que en esta reunión se habían reunido los gentiles en el desierto para escuchar y ver las maravillas de Dios. Llevaban 3 días escuchando al Señor, viendo milagros, señales, palabra, profecía, poder, autoridad de Dios. Estaban frente a la presencia de Dios, estaban viendo la gloria de Dios. Sus discípulos están aprendiendo del Maestro, están siendo discipulados. Pero muchas veces podemos andar con el Maestro, podemos estar cerca a Él. ¿Y cómo es posible estar cerca de Jesús, ver milagros y aún así, diga conmigo, no entender? Están discutiendo por un pan. ¿Será que Pedro trajo el pan debajo del brazo? ¿A dónde encontramos un pan en la barca? Oiga, el Señor se va a enojar con nosotros porque no trajimos el pan. Y él viéndolo discutir decía: por Dios, ¿no han visto mi gloria? ¿No han visto mi poder? ¿Cuántas canastas quedaron de sobra? Eso quiere decir que entiendan que yo soy el Dios de la provisión, que yo soy el Dios de poder, que manifiesto mi gloria en medio de cada circunstancia. Soy el Dios que se mueve con poder en medio de su vida y de tu vida y el que ha creído en mí, dice el Señor. Mas, sin embargo, estaban atónitos, estaban pensativos, discutiendo entre sí. ¿Qué impide que entendamos lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿Qué está impidiendo que tú no veas la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué está impidiendo que no avances espiritualmente en tu vida? El hecho de venir cada 8 días a los cultos no quiere decir que tu vida espiritual esté avanzando. Solamente tú avanzas cuando entiendes a Dios, cuando en lo íntimo de tu hogar tú buscas de Dios, cuando tú tienes anhelo y sed
por Dios, por buscar su palabra. Cuando tú dices, Jesús es el pan de vida, yo me quiero alimentar del pan de vida, yo me quiero alimentar de la palabra de Dios. Cuando el fruto de mi vida es el Espíritu, es la palabra, es la renovación, es la sabiduría, es la gracia, es la imagen de Dios conmigo. El Dios que yo recibí en mi corazón es el Dios que yo debo reflejar a la humanidad. El legalismo y la religiosidad vacían y ciegan el alma. El mundo contamina. Las circunstancias, las noticias, lo que está en mi cosmovisión, lo que está sucediendo, las redes sociales. ¿Qué les interesa? La Agenda 2030. Desviarnos del propósito de Dios. Endurecer nuestro corazón. El humanismo, ¿a qué nos lleva? A traer doctrinas diferentes creadas por hombres para manifestar algo diferente a la palabra de Dios. Algo motivacional. Tú puedes, tú tienes la capacidad, tú sales adelante, tú puedes. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado esos mensajes de sofrología? Repite estas frases de automotivación. Esas clínicas de ventas en las empresas, donde salen esos vendedores como flechas a vender porque son palabras motivacionales. Hoy eres el mejor, eres el campeón, eres el mejor vendedor, vas a salir a arrasar con todo. Y lo creemos. Y dejamos a un lado nuestra visión de la palabra de Dios, de conocer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pedimos señales, pero ignoramos las que ya nos dio Dios. ¿Cuántos recuerdan algún milagro de Dios en su vida? Yo creo que en todos se ha hecho milagros, ¿cierto? En mí también, muchos. Los discípulos vieron muchos milagros y en ese momento en la barca se les olvidaron. Se volvieron hombres naturales. Literalmente el Señor les estaba hablando de la levadura, que no se contaminaran, porque sus pensamientos estaban en ese momento pensando solamente en la circunstancia, el pan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces en tu vida tú te quejas, estando con el pan de vida dentro de tu corazón y te estás quejando por la provisión? ¿Cuántas veces dejas a un lado la palabra de Dios para colocar tu propósito, tu vida, tu destino, tu pensamiento, tu voluntad? Y dices, es mi voluntad y quiero que Dios se sujete a mi voluntad. ¿Cuántas cosas pensamos, proyectos de vida que no colocamos en las manos de Dios? Nos llenamos de soberbia y de conocimiento, de altivez y de orgullo, pensando que eso nos va a llevar al reino de los cielos. Nos llenamos de prejuicios del mundo, los PhD de la humanidad, el reconocimiento a la ciencia, el reconocimiento al hombre. Exaltamos al hombre y se nos olvida que al que debemos exaltar es al que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Qué fácil es olvidar a Dios. Qué fácil es desviarnos del camino de Dios. Qué fácil es decir, Señor, valgan es mis sentimientos, mis pensamientos, yo soy un buen hombre. Avala lo que estoy haciendo en mi vida. Las decisiones que estoy tomando creo que son las correctas. Y lo primero que queremos que veamos hoy es cegados por la incredulidad religiosa. Repita conmigo, cegados por la incredulidad religiosa. Vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Los fariseos no querían creer. ¿Qué querían los fariseos? Hacer caer, desacreditar públicamente al Señor. Aún viendo los milagros del cielo, querían desacreditar el buen nombre del Señor Jesucristo. Desviarlo del propósito. Pero cuando Dios está rodeado de gente del reino, Dios nunca va a apartarte a ti del propósito de su vida en Él. Dios tiene algo grandioso para nosotros. Dios ya lo instituyó. Dios nos ha dado promesas de vida. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces palabra,
cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida. Tu alma se llena de sabiduría verdadera, no sabiduría del mundo, la sabiduría que viene del cielo. Cuando tú miras de una visión diferente, no miras desde la perspectiva humana, sino miras desde la perspectiva del cielo. O sea, miras como Jesús miraría, dices en toda circunstancia y momento, Dios, ¿qué haría en esta circunstancia? ¿Qué debo hacer, Señor? Aconséjame. Estoy equivocado, estoy atribulado porque no he conocido la verdad. El legalismo y la religiosidad vacían y ciegan el alma, nos apartan de Dios. Entre los mismos discípulos, había un discípulo especialmente, recuerden, la vida de Tomás. Fue edificado, conoció, andó con el Señor, pero dudó. Dudó aún de la resurrección del Señor. Veía los milagros del cielo, veía la sanidad, estaba aprendiendo, pero ¿qué había en su entendimiento? Diga conmigo, no había un corazón renovado. No entendía al Señor aún. Dice, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Triste. Pero muchas veces dentro de la misma congregación tenemos gente como Tomás. De pronto tú eres ese Tomás, que hasta que tú no ves, no percibes, no crees en la gloria de Dios. Si eso le pasó a un discípulo que andó con Jesús, ese mismo Jesús está en tu corazón. Hoy tienes que decirle, Dios, perdóname, porque no te he atesorado verdaderamente en mi vida. Perdóname porque te busco en momentos difíciles nada más en mi vida. Perdóname porque no te hago partícipe realmente de mi vida. Perdóname, Dios. Cuidado con querer pruebas cuando ya hemos recibido promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Cuidado con pedir pruebas. Dios ya probó su vida porque le entregó todo por ti. Tal lo dio todo por ti. ¿Qué más pruebas queremos nosotros? Te dio eternidad, te redimió, te compró, nos trajo a un país de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos derecho a quejarnos, mas sin embargo he escuchado a muchos que se quejan. Hay muchos que no han sido redimidos en su pensamiento porque no han conocido la voluntad de Dios. Confusión por falta de discernimiento espiritual. Repita conmigo, confusión por falta de discernimiento espiritual. Y puede haber confusión cuando no hay conocimiento espiritual. Cuando mi mente no ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios. Cuando no he permitido que Dios sea el que transforme y su palabra mi vida. Entonces hay momentos de duda. Entonces hay momentos donde digo, ¿seré yo o será Dios? Señor, confírmame, Señor, ayúdame, pero realmente son momentos emocionales solamente para nuestra alma y no son momentos del Espíritu donde Dios está mirando la decisión correcta o incorrecta que estoy tomando. Y hay 5 preguntas que confronta el Señor, confronta a sus discípulos, y hoy el Señor esas mismas preguntas nos las va a repetir en este culto. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? A veces discutimos en nuestros hogares. Discutimos en la empresa, discutimos por circunstancias, muchas veces sin sentido. Y aquí vuelvo a contar un testimonio de un hombre de Dios que fue renovada su mente. Un hombre que estaba en Colombia pasando, un amigo, por una crisis económica bien tremenda. No tenía para comer, sus 2 hijos adolescentes, su esposa y él. Pero un hombre que le servía a Dios, un hombre que estaba siendo preparado por Dios para el ministerio, un hombre que estaba siendo procesado en el molino del Señor, pero un hombre que entendía la voz de Dios. Cierto día no había nada que comer. Se fue a la cocina y sacó 4 platos.
Los puso sobre la mesa. Los hijos lo miraban de lejos y mi papá, crazy, ¿qué pasó? No hay nada que servir en esos platos. ¿Qué pasó ahí? Lo llama, familia, vamos a almorzar. La familia obediente, porque era un sacerdote, un siervo de Dios, fue obediente, se sentaron a la mesa. Padre, bendigo estos alimentos. Te doy gracias porque tú siempre has sido fiel conmigo. Te doy gracias porque tú nunca me has faltado. Te doy gracias por esta mesa. Te doy gracias por el alimento, este delicioso ajiaco que hoy nos da, Señor mío. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y todos digan, van a comer ajiaco hoy, mire. Amén. Pasó un minuto, abrieron sus ojos y miraron, el plato estaba lleno, aún estaba vacío. Y como que dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, la oración como que no dio resultado. Y de un momento a otro, ese hombre que tenía una mente renovada, ese hombre de fe que conocía la voluntad de Dios, ese hombre que había visto en el espíritu la multiplicación de esos 4,000 panes y el Señor había sido fiel con su vida, de pronto suena el timbre. ¿Quién llegó? El delivery. ¿Quién llegó? La vecina. Vecino, qué pena con usted. Quiero abusar de su confianza. Me perdona. Es que tenía unos invitados y no pudieron venir. Resulta que preparé una sopa muy rica que de pronto usted la quiere compartir con su familia. Claro, vecina. ¿Y qué es? Ajiaco. Llegó el ajiaco a la puerta de la casa. No sé hasta dónde tú quedas, pero mira, eso fue cierto y verídico. Eso sucedió tal cual te lo digo. Pablo Pinilla es su nombre, un amigo, un pastor hoy en día en Colombia. Si está viéndonos, un abrazo, Pablito. Dios se ha movido de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cuando tú descubres la voluntad de Dios, tú le crees a Dios, tú derramas bendición, tú desatas bendición, tú oras, le crees a Dios y Dios responde la oración porque estás conociendo, no estás viéndolo con una visión de hombre. Tú estás haciendo y estás viendo desde la visión eterna y celestial. Es la visión con que Dios quiere que tú y yo veamos. Que no veamos desde el problema, que no veamos al gigante Goliat, que no veamos la mala circunstancia, sino al Dios que está por encima de las circunstancias. Es como el águila que vuela por encima de la tormenta. Ella no se mete en la tormenta, ella sobrevuela sobre la tormenta, sobre el problema, lo mira hacia abajo con fervor. Así tú y yo debemos, como el águila, mirar los problemas por encima de la tormenta, no meternos en la tormenta. No, tú y yo somos sabios, tenemos la sabiduría de Dios. Confiamos en Dios y nos dirigimos por el poder de su palabra y confiamos totalmente en Él. Vamos a ver una mente renovada. Ve el reino aún en las cosas pequeñas. Díganme amén. Aún en lo pequeño tú ves el reino de Dios en tu vida. Aún en las cosas que te parecen ínfimas, ahí está Dios contigo. Y es que más, tú y yo, como decía Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. Y nosotros debemos ser uno con Jesús. Lo que pasa es que a veces por determinarnos cumplir nuestros propios propósitos, nos olvidamos que Dios tiene otros propósitos para nosotros. Y después de habernos equivocado, le echamos la culpa a Dios. Decimos, pero ¿por qué Dios? Cuando Dios no estaba en ese asunto. Cuando tú no contaste con Dios para tomar la decisión que tomaste. Entonces, no te quejes. Busca de Dios mientras Él puede ser hallado. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una mente que no ha sido renovada se queja. ¿Cuántos se quejan acá? Levánteme la mano. No los quiero avergonzar. Nos quejamos por muchas circunstancias, ¿cierto? El arroz quedó como muy sopudo. Ese arroz, esos frijoles quedaron duritos. Oiga, nos quejamos por todo.
Qué bendición de arroz, gloria al Señor. Oiga, lo echaron del trabajo. Entré en la crisis, se rasca la cabeza, ¿ahora qué voy a hacer? Vino la crisis sobre mi vida y comienzas a declarar pobreza, ruina, estancamiento. Entonces, ¿de qué estás hecho tú? ¿De qué estás alimentándote? Una persona en el espíritu dice: bendito Dios, me sacaron de este trabajo porque Dios tiene un trabajo mejor para mí. Esta circunstancia difícil que estoy viendo en mi vida, lo que está pasando sobre mi vida, es lo que Dios permite para edificarme más en mi fe, para crecer más en Él. Dios me está enseñando que el orgullo no me lleva a nada, porque Dios mira de lejos al altivo, al arrogante, al prepotente, pero al humilde le da gracia. Y he visto procesos de Dios aquí tratando con el carácter de muchas personas que venían de la cima. Yo soy, Messi, Maradona, ¿cierto? Y les ha tocado venir a bajar la cabeza al trato de Dios. ¿Cuántos han sido tratados por Dios en este país? ¿Cuántos hemos hecho cosas que no hemos hecho en nuestros países? Todos, ¿cierto? Todos. Pero aceptar la bendición de Dios sobre nosotros es bajar la cabeza y decir: aquí estoy, Señor, bendito Señor el trabajo que me das. Lo bendigo porque a través de Él hay beneficio, hay alimento, hay provisión. Bendigo esta tierra de Canadá, bendigo el trabajo que me has dado, bendigo todo caminar que me has dado, porque encuentro, Padre bendito, siempre tu presencia en medio de mi vida, porque tú eres el que vas delante de mí como guerrero gigante, derribando todo argumento del diablo. Muchos dicen: estoy en crisis. ¿Cuál crisis? No te quejes. No hay derecho a quejarnos acá en Canadá. Alguien te insulta y te ofendes. Hoy te hieres, te resientes. Mi mejor amiga me ofendió, me dijo malas palabras. Hoy no, mi corazón está contristado. Ay, ay, ay. Yo que creía en ella, tan buena que decía, pero me dijo cosas que me dolieron. Esa actitud la toma una persona que no tiene una mente renovada. ¿Qué diría una persona renovada en ese momento, en esa circunstancia, en ese ataque? Yo no soy lo que esa persona dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy bendición. Yo estoy lleno de su gloria, de su poder. Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú respondes con palabra, el diablo se aleja de tu vida. Resiste al diablo y él huirá de vuestras vidas. Amén. Cuando tu ego ha menguado, esas ofensas pasan por encima tuyo. No tienen por qué tocarte, no tienen por qué ofenderte. Cuando tú tienes discernimiento, sabes que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y príncipes de maldad. Entonces, como tú eres sabio en el Señor y mira la perspectiva de Dios y tienes discernimiento espiritual, sabes que tu lucha no es contra esa persona, sino lo que está gobernando esa persona. Amén. Discernimiento espiritual, poder de Dios. Y lo tercero, la falta de memoria espiritual. La falta de entendimiento. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos que nos sacó del lago cenagoso. Nos olvidamos que nos sacó de las tabernas. Nos olvidamos que nos sacó del pecado. Nos olvidamos que nos sacó de la lujuria. Nos olvidamos que nos perdonó. Nos olvidamos que nos sanó. Nos olvidamos que nos rescató. Nos olvidamos de que nos trajo una nueva vida y vida en bendición y en abundancia. Nos olvidamos de buscar y de agradecer a ese Dios poderoso, omnipotente, omnisciente. Nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Nos olvidamos porque encontramos familiaridad en el pasado y no en Dios. Buscamos lo propio y no lo de Dios. Buscamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Hoy Dios nos llama a que renovemos nuestra mente y nuestro conocimiento en Él. Hoy Dios nos llama a enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos, a aprender lo que Él nos quiere enseñar,
a meternos en su palabra, a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la circunstancia difícil que esté pasando, es Cristo el que fortalece mi vida. No importa la enfermedad que estoy pasando, Jesucristo en su llaga ya me sanó por la eternidad en mi vida. No importa la ofensa, no importa aquel que te amenaza, si Cristo es mi protección, es mi guía, es mi escudo, es mi redentor, nada temeré lo que el enemigo levante contra mi vida. El enemigo siempre va a querer robar nuestra memoria espiritual. Él siempre va a querer llevarse la gloria, robarle la gloria a Dios. Pero tú y yo, que somos de Dios, vamos a buscar un mejor entendimiento en la palabra de Dios. Tú y yo, es tiempo de que entreguemos verdaderamente nuestra vida en manos de Dios. No solamente viniendo a calentar una silla un domingo, perdóname que lo diga así, es buscar de todo corazón y en todo momento la voluntad de Dios. Es darle gracias por cada alimento que Dios te da en tu casa. Es darle gracias a Dios por el trabajo que te da. Es darle gracias a Dios por la salud que te ha dado. Es darle gracias a Dios por el país donde te ha colocado. Es darle gracias a Dios por lo que ha sucedido. Tiempos de Dios. Esta mañana un temblor de 6.5 sacudió a nuestro hermoso país, Colombia, cerca de Bogotá. Y pido la misericordia de Dios sobre mi nación. Y ayer a las 5 de la tarde, un joven de 14 años atentó contra un candidato presidencial en mi país, a Miguel Turbay. Pedimos sanidad, restauración, y yo pido la gloria de Dios sobre mi nación, sobre Colombia. Que la mente de Colombia sea renovada. Que Dios coloque un hombre, un congreso, una nación llena del temor a Dios. Que sean tiempos de refrigerio, que sean tiempos de cambio. Y hoy, ahí donde estás, yo te invito a que te pongas en pie. Y hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Hablo en esta hora con aquellos que hoy vienen por primera vez. Allí donde estás, Dios quiere tomar tu vida, renovar tu ser. Dios quiere transformar tu vida. A partir de hoy, Dios te invita que le permitas gobernar en tu vida. Hasta hoy de pronto has gobernado tú y de pronto no te ha ido tan bien, pero solamente te puedo dar una noticia: tu vida está completa solamente cuando Jesús entra en tu corazón. Y si tú deseas que hoy Dios entre en tu corazón, si crees en la obra que Él hizo en la cruz, yo te invito ahí donde estás que levantes tu mano. Yo quiero acompañarte en esta oración. Los que vienen hoy por primera vez, levanten su mano ahí donde están. Gloria a Dios. Hoy les gustaría conocer a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y en esa señal, permítanme acompañarles en esta oración. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca, o sea, audiblemente confesar que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen en eso? Por allí los que ven por primera vez, ¿creen en eso? Amén. Entonces vamos a atesorar eso en el corazón. Yo les voy a acompañar en esta oración y ustedes van a seguirme en esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por tu entrega, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Hoy reconozco que mi vida estaba vacía, pero a partir de hoy tú la llenas. Jesús, perdona mis pecados, límpiame, sáname, restáurame. Te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la eternidad. No lo borres jamás de allí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo. Bienvenidas, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. La iglesia da aplausos al Señor por las vidas que hoy entregaron su vida en manos de Dios.
¿Y a dónde estás? Vamos a ministrar al Señor. Y si tú has reconocido que Dios te ha hablado en esta mañana, cierra tus ojos ahí donde estás. Dile: Padre, perdóname porque yo reconozco que había dureza en mi corazón. Reconozco que hay cosas que he permitido en mi vida por dureza, porque no te he buscado. Y he tomado decisiones de las cuales me he arrepentido. Hoy te pido perdón, Señor. Perdóname porque dije sí a algo que no debía decir sí. Acepté cosas en mi corazón que no debería aceptar. Hoy vengo ante tu presencia, tu trono celestial, a pedirte perdón. Hoy confieso que he estado ciego, dile. No he visto tu gloria, Padre bendito, porque no he buscado tu presencia y tú eres la luz del mundo, Señor. Perdóname por no entenderte, Señor. Perdóname porque he recibido levadura de religiosidad del mundo y ha contaminado mi ser. He dejado que doctrinas, falsas doctrinas, movimientos que no son tuyos contaminen mi vida y mi ser. Recuerdo cada milagro que has hecho en mi vida, cada hecho que has hecho en mi vida, y te doy gracias, Señor. Y sé que tu fidelidad es para siempre, que tú continuarás. Si lo hiciste una vez, lo continuarás haciendo en mi vida. Dile: hoy rindo mi mente, hoy rindo mi corazón, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy pido que me des entendimiento, Señor. Hoy pido que me des discernimiento. Hoy pido, Señor mío, que tu gloria sea derramada sobre mi mente, cuerpo, alma, espíritu. Que yo pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Que yo pueda ser una atalaya de tu palabra. Que yo pueda acudir al llamado que tú me has hecho, Padre bendito. Que la prioridad de mi vida sea que tú estés en el trono de mi corazón. Y todo aquello, Señor, que he idolatrado en mi vida, hoy lo despojo. Hoy lo he hecho fuera de mi vida. Hoy declaro que el único Rey, que el único Señor en mi vida eres tú. Hoy desecho lo que ha contaminado mi vida con la música. Hoy desecho mi vida, Padre bendito, de todo aquello que no me deja avanzar. Toda mediocridad, todo amor al mundo. La mitad, Padre bendito, de mi vida consagrada al mundo y la mitad a ti. No, Señor. Tú quieres todo mi corazón. Y dile: hoy te entrego todo mi corazón. Hoy te entrego todo mi ser. Hoy te pido que renueves mi vida. Necesito más de ti. Toca cada vida, Señor, en esta hora, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y bendícenos, Padre Santo. Levanta tus manos al cielo y en medio de esta adoración reconoce lo que Dios quiere hacer en tu vida.